queremos comentarle que no estamos solas en el set con la Es verdad. Ceci, porque ya está junto a nosotras nuestra queridísima delegada presidencial. Estamos hablando de Ali Valderrama, que la vamos a recibir con un tremendo aplauso, como de costumbre, por supuesto. Ella es parte de la casa, sí. felices de recibirla. Bienvenida, delegada. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenas tardes a ustedes. La verdad es que llevamos tiempo sin poder venir, no, habíamos tenido una agenda muy ocupada, así que agradezco que esta tarde nos reunamos. Claro, me sumo a lo que ustedes estaban comentando, la muerte del Papa Francisco. La verdad es que esta mañana fue un despertar complejo, ¿cierto? Porque lo habíamos visto ayer, domingo, el domingo de resurrección, que es uno de los hitos más importantes dentro de la Iglesia Católica, celebrando misa, ¿cierto? Conectado con la comunidad, y esta mañana ya nos enteramos de su partida. Y coincido mucho con lo que dicen ustedes. El Papa Francisco fue un papa muy cercano al pueblo, fue llamado así el Papa del pueblo, porque, bueno, además de ser latinoamericano, que para nosotros también despertó una identidad distinta, ¿cierto? Sí. Porque antes todos los otros papas europeos, ¿cierto?, de países que uno no conoce, y ver que un papa latinoamericano pudo llevar los temas también latinoamericanos a discusión. No dejemos de recordar que él habló, como decían ustedes, de las disidencias, habló de las defensas de los niños, en todo aspecto, la labor de educación que tiene la Iglesia, pero por sobre todo de que nuestros niños son el futuro, de que tenemos que respetarlos. Cuando vino a Chile pidió perdón por los abusos cometidos por la Iglesia. También hizo otras labores que no se han dado a conocer tanto, que corresponden a la revisión de algunas congregaciones religiosas, que también pasaban a llevar los derechos no solo de niños, sino que también de mujeres, dentro de estas organizaciones muy eclécticas, muy cerradas, y que el sentido de la Iglesia Católica no es esa, sino que estar en contacto con la comunidad, en contacto con la gente, con los pies en la tierra y en la calle. Entonces eso para mí fue una figura muy importante en ese sentido, la figura del Papa Francisco, distinta a los otros papas que habíamos conocido, ¿cierto? Sí, claro. Pero claro, para quienes crecimos viendo al Papa Juan Pablo II, tuvimos luego el Papa Benedicto. Benedicto, que también tuvo tuvo una posición mucho más distante, y ver al Papa Francisco, como decían ustedes, imagen que él está tomando mate, ya no usaba el Papa móvil, sino que un vehículo mucho más sencillo. Entonces todo eso fueron símbolos, y que ahora, claro, cuando ha avanzado un poco ya todo el protocolo que se activa tras la muerte del Papa, nos hemos enterado que él ha solicitado un ataúd, lo dejó por escrito, que fuese enterrado, sepultado con un ataúd, versus la tradición que es un triple ataúd. Lo mismo, él no solicitó ser sepultado en una basílica, sino que en una capilla de la Virgen María que está en Roma. Entonces todo esto nos da señales de que incluso tras su muerte, él buscaba quedar muy en contacto con la comunidad, con la gente. Sí, preocupado también de incluso el medio ambiente, o sea, de muchos temas sociales que nos preocupan como a nivel mundial. Él también quiso alzar la voz por todos estos temas. Bueno, y es por eso también que vamos a hablar hoy día sobre justamente el fallecimiento del Papa y los 3 días de duelo nacional por el reconocimiento también de su gran labor. Sí, son 3 días de duelo nacional en donde todas las instituciones públicas, ya sea de servicios públicos, municipios y todo lo que son el aparataje estatal, va a estar rindiendo honor a la partida del Papa Francisco mediante la instalación de sus banderas a media asta. Hay todo un sentido de reflexión y no un sentido festivo en estos días, porque también tenemos que dar este espacio de hacer esta valoración que estamos haciendo ahora, como dentro de las primeras horas, de qué nos acordamos nosotros, de qué es lo que hizo el Papa, y bueno, comentarles que ahora viene todo un proceso que es mucho más dilatado, son varios días, que viene un duelo bien específico, varios hitos que tienen que cumplirse dentro de lo que corresponde al Vaticano. Pero para un papa que fue muy cercano para nosotros, un vecino argentino fue papa, y como les decía hace un momento, llevó los temas que nosotros como sociedad estábamos esperando que se discutiera, que se hablase de la devastación del medio ambiente, cómo eso también con el tiempo ha generado descalabros, no solo en algunos sectores particulares del país o del mundo, sino que también una consecuencia climática a nivel mundial. Por lo tanto, hay una discusión que resulta muy interesante cuando una figura mundial como el Papa, independiente de nuestro credo, lo instala y lo comienza desde esa institución a llevar una discusión a todo plano, saliendo ya de una esfera tan política, sino que viéndolo ya desde una esfera mucho más social, y cómo desde ahí se fueron abriendo a otros temas, pues, dentro de este proceso que él como Papa lideró. Claro que sí.
Y en ese sentido, por supuesto, más allá del credo, digamos, efectivamente es un hito mundial. O sea, el Vaticano es un Estado, cierto, independiente, por supuesto, pero que sin embargo repercute socialmente en varias decisiones, en varios temas que se ponen o no, digamos, en la mesa. Y en ese sentido, Papa Francisco efectivamente tuvo una gran labor. Por ahí lo conversábamos antes de partir del programa, que incluso por ahí un grupo argentino le hizo una cumbia. Sí, que evidentemente no podemos como ponerla al aire ni mucho menos porque para algunos quizás hasta podría ser una falta de respeto, pero en este ímpetu bien fanático que a veces tienen y bien popular que tienen los argentinos, para ellos como país, o sea, que el primer papa latinoamericano haya sido argentino, para ellos también culturalmente marcó así todo un revuelo. Y yo diría que también me atrevería a decir que incluso puede transformarse como una figura icónica de la cultura popular argentina. Bueno, es que yo creo que con la forma como él ejerció su cargo, también trascienda eso. O sea, no dejemos tampoco de tener en la memoria que hay una caricatura que está en un mural en Argentina de la figura del Papa. No es un retrato, sino que es una caricatura de él. Entonces también es como se hace parte el personaje que es el Papa Francisco en la sociedad y cómo desde ahí se construye esta identidad de una nueva figura. Y claro, o sea, ver un Papa o ver un sacerdote jugando fútbol es algo que tal vez como niños pudimos haber visto, pero ahora ya no lo vemos, no estamos acostumbrados a verlo, y él lo hacía. Entonces, en esta forma, en esta visión que él tenía, yo creo que a pesar del cargo que impone reglas, que impone una estructura, él logró romper ese estándar y tener la figuración y el reconocimiento que tiene ahora, cuando ya no está. Exacto. Bueno, pues lo mismo son estos 3 días, ¿no es cierto?, de duelo nacional. Para la gente que quizás no lo sabe, para también las personas quizás extranjeras que no saben en qué consisten los duelos nacionales, si le podemos explicar ahí como brevemente. Bueno, el duelo nacional implica que el Estado en su conjunto está en un periodo de reflexión y eso se manifiesta con las banderas media asta y con la no celebración de actos festivos. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, por calendario teníamos una entrega de viviendas o de subsidios, lo vamos a hacer por respeto a las familias, pero el sentido de ese espacio va a ser mucho más mediado por el entendimiento, mediado por el momento de reflexión. Dejamos de hacer celebraciones tan como bullantes, porque el sentido es que como Estado estamos en un proceso de pesar, porque se ha ido una figura importante. El duelo nacional se decreta hacia figuras nacionales o figuras locales que tienen relevancia en nuestra sociedad, como hace poco fue, por ejemplo, por el fallecimiento de nuestro ídolo, ¿cierto?, de fin de año, que es Tommy Rey. Ahí hubo un duelo nacional también por el símbolo que él también representaba hacia la sociedad. Su voz muy característica, todo lo que él instaló, se reconoce mediante la determinación del duelo nacional. Y en el caso del Papa, por sobre todo, que es una autoridad además de un Estado del mundo, pero además de una institución muy importante, que también se toma esto de 3 días de duelo y que, por ejemplo, en Argentina decretó 7 días de duelo nacional, porque para ellos también es una figura mucho más importante que para nosotros, porque era un compatriota quien parte. Entonces, dentro de esta institucionalidad, el duelo nacional busca eso, un momento de reflexión y de también valorización de la figura que parte. Bien. Oiga, delegada, y lo decíamos, la Javi también lo mencionaba, y es que este Papa también estuvo muy preocupado de todo el tema medioambiental, del cambio climático y de la prevención. Y en ese sentido nos queda, pero así maravilloso, poder ahí linkear este interés del Papa precisamente con el reconocimiento a la labor que se ha hecho, por supuesto, desde CONAF para combatir todos los incendios en esta temporada que sabemos que estuvo bien álgida. Si nos pudiese comentar un poquitito en torno a ello. Bueno, el día miércoles de esta semana vamos a tener el hito regional que corresponde al reconocimiento de los y las brigadistas que estuvieron desempeñándose durante esta última temporada en la región. El sentido de este reconocimiento es, por una parte, como sociedad, reconocer el esfuerzo que hay detrás de cada uno de ellos, pero al mismo tiempo hacer ver que detrás de cada combate de incendio hay un rostro. Y de esa persona que está trabajando combatiendo un incendio hay una familia que espera que llegue. Entonces, en este concepto de cómo sociedad
nos desempolvemos en un verano que probablemente va a ser de altas temperaturas, el que venga muy complejo, tenemos que mantener siempre muy clara la brújula de que quienes nos están cuidando son personas igual que nosotros. Y por sobre todo tenemos que prevenir y evitar todo incendio de vegetación. Claro que sí. Por supuesto, un tema bastante importante, lo hemos estado hablando en reiteradas oportunidades también, sobre la conciencia que tiene que tener toda la comunidad, todas las personas con respecto a los incendios. Tuvimos un comenzar de año un poco agitado con respecto a los incendios, lamentablemente, pese a todos los esfuerzos que hay detrás por la prevención, que hemos estado viendo también su trabajo delegada, pero también la gente tiene que poner mucho de su parte. Sí. Y cada incendio que se produce, que se provoca, tiene consecuencias. Y muchas veces también la gente no se da cuenta de el daño que puede ocasionar hacer algo quizás sin malas intenciones, pero que se puede desencadenar en un tremendo incendio que nos va a afectar a todos de una u otra manera. Entonces también siempre les reiteramos a nuestro público, a nuestros televidentes, también ser precavidos, tener cuidado. Hay cosas que están permitidas, otras no. A veces hay que solicitar algunos permisos para poder hacer otras cosas y hay que ir todo paso a paso en base a la normativa. Por algo existe una normativa, por algo existen las leyes, por algo hay reglas y se deben cumplir, por supuesto. Si no las cumplimos, hay sanciones de por medio. No es la idea que la gente lo haga por las sanciones. La idea sería que lo hiciéramos por tener un poco más de conciencia sobre nuestra vida, la de los otros, por el bienestar del planeta, etc. Por conciencia, pero ya que a veces cuesta un poquito generar la conciencia, recordémosle a la gente cuáles son estas sanciones que tiene alguien por cometer un incendio. Claro, lo que pasa es que el incendio es el fracaso máximo en todo este proceso de educación ambiental, porque nosotros durante todo el año estamos haciendo una labor de prevención, de educación, trabajando en las escuelas, con nuestros niños y niñas, entregándoles herramientas de cómo manejar los residuos, cómo podemos también tener una concepción distinta de relación con el medio ambiente. Entonces, cuando tenemos un llamado de una emergencia es porque a alguien que era fundamental en nuestra sociedad no le llegó el mensaje de que no tenía que realizar el uso de fuego. O lo otro que nosotros hemos hablado, el uso responsable del fuego. Porque claro, necesitamos hacer fuego en muchos sectores rurales para cocer pan. Entonces no podemos tener una prohibición total del uso de fuego. Pero si lo vamos a utilizar, que lo hagamos de la forma más responsable posible. Entonces, en esta nueva concepción de cómo tenemos que relacionarnos con un ambiente que es distinto, que en el periodo de invierno vamos a tener precipitaciones concentradas, es decir, en muy poco tiempo va a llover mucho. Ocurre que en verano tenemos los días con altas temperaturas, ¿cierto? Muchas horas de mucha temperatura, lo que si nosotros revisamos la estadística de este año, la ocurrencia de los incendios estuvo entre los días lunes a viernes y entre las 15 a 19 horas. Ahí es donde tenemos la mayor frecuencia de incendios y que tiene que ver cuando estamos en la casa ya de retorno. Ya llegamos a la casa, entonces estamos haciendo una práctica en nuestra rutina que no tuvimos la precaución de tener todas las situaciones controladas o no identificamos bien el peligro, entonces realizamos una práctica que puede ser, estuvimos soldando, usamos una galletera o hicimos el fuego para el pan en un momento en que las condiciones eran muy peligrosas. Entonces, en esta vuelta de cómo nos relacionamos y cómo también intervenimos en la sociedad y le damos el tiempo a la sociedad para que aprenda y tome el cambio como dentro de su rutina nueva, es que en esta revisión de cómo nos planificamos entra esta identificación que nosotros estamos buscando, y es que detrás de cada incendio, si bien hay un fracaso por quienes todos los que somos interlocutores, pero al mismo tiempo hay personas que están detrás combatiendo el error de que no pudimos llegar a todos. Y ahí es donde está la labor de los brigadistas y la importante inversión del Estado para contar con los brigadistas, porque ellos se les paga un sueldo, tienen un seguro de trabajo, y al mismo tiempo cada avión que vuela, cada vehículo que llega a atender una emergencia son recursos del Estado que están puestos en prevenir la pérdida de vidas. Exacto. Porque la mayor consecuencia de un incendio es cuando tenemos pérdida de vida. Entonces, en esta concepción de cómo nos hacemos parte, o sea, si cada verano nos cuesta 150.000 millones de pesos la labor de prevención en la región, ¿qué podríamos hacer con esa cantidad de recursos si la invertimos en otro tema?
¿cómo podríamos cambiar la sociedad si dejamos de hablar o de poner tanto avión? Claro. Pero eso implica que nuestros vecinos y nuestras vecinas tienen que aprender a que la dinámica, cómo nos relacionamos con el ambiente, ya no es solucionarlo con un fósforo para sacar la basura, para sacar un rastrejo de agricultura. Entonces, en el tiempo nosotros esperamos que no tengamos que gastar esta cantidad de recursos, porque tengamos una sociedad que está empoderada, que está educada y que se relaciona de forma adecuada con la condición que tenemos en la región. Lo mismo en invierno. Ojalá no tuviésemos que estar entregando nuevas viviendas porque un río se salió y destruyó. Pero mientras no pase eso, como Estado estamos entregando los recursos, pero requerimos también toda la solidaridad de la sociedad para que nos relacionemos entre todos de forma segura. Si eso, el tema es la seguridad, es que no pongamos en riesgo nuestras vidas. Y en el fondo creo que eso es importante lo que usted decía, delegada, también como poder tener la conciencia del recurso, tanto económico como humano, como las personas, como el tiempo, las familias que están detrás. O sea, finalmente es algo que nos compete a todos, como efectivamente empezar a tener esa conciencia y decir, mira, lo que está diciendo la delegada, efectivamente, si usáramos ese dinero quizás en otras labores, podríamos obviamente ir creciendo un poquitito más en otras aristas, pero todavía se hace muy necesario invertir en ello para la educación, para la prevención, y cuando ya no ocurrió ni la prevención ni la educación, poder llegar a la emergencia. Exacto, pero de todas maneras, Ceci, nos afecta a todos. Así es. O sea, realmente nos afecta a todos como sociedad, así que reiteramos, por supuesto, el llamado a la gente a ser precavidos. Obviamente, si usted está viendo que el vecino o la vecina está haciendo algo indebido, está quemando basura, está quemando pastizales, ni siquiera ha pedido autorización de ningún tipo ni nada, bueno, ese es un riesgo inminente y usted tiene la oportunidad de evitar quizás una catástrofe, y por lo mismo esperamos que ustedes puedan hacer sus denuncias. Esto puede ser de forma anónima, gratuita, pero por favor hagámosla, porque de esa forma vamos a ayudarnos entre todos. Y bueno, queremos darle las gracias, delegada, por acompañarnos, por hablarnos de estos importantes temas. Usted sabe que esta es su casa, que cada vez que quiera venir, por favor venga, y también por supuesto usted ya sabe que por venir a Contigo en la Tarde se lleva un regalito de nosotras, claro porque que Kini está acá, así que le invitamos, delegada, a elegir ahí cualquiera de los snacks que más prefiera. Claro que sí, Javi. Y por supuesto, para todos ustedes en su casa, pueden encontrar a Kini en las redes sociales como Kini Snack. Y por supuesto, más de sus 70 productos que tienen en los distintos puntos de venta. Por supuesto, la línea Candy, la línea Frutos Secos y las regalonas que son las cabritas, por supuesto. Lo puedes encontrar en cualquier negocio de nuestra ciudad, de la región incluso. Y si no, con la Javi siempre lo decimos, pídalo porque no se va a arrepentir. Muy buenos productos, por supuesto, con Kini Snack. Así es, sí. Bueno, agradecemos nuevamente a nuestra delegada y nos estamos viendo. Muchas gracias nuevamente por abrirnos las puertas. La verdad es que sabemos que llegamos a nuestra casa, pero seguimos reiterando el llamado a la prevención. Hay el anuncio de un río atmosférico que viene durante esta semana, comentar a los vecinos y vecinas de la provincia. El río atmosférico va a ingresar por el extremo sur del país, ingresa por Aysén y luego va a avanzar hacia el norte, y hasta el momento estaría llegando apenas al sur de la región del Maule. Pero eso no implica que no dejen de revisar sus techumbres, limpiar las bajadas de agua, prepararse que en caso que tengamos precipitaciones no tengamos situaciones que lamentar. El invierno ya llegó, así que tenemos que preparar. Eso, tremendo. Muchas Un aplauso gracias para nuestra delegada, y junto a ella nos vamos a ir a una breve pausa, pero ustedes no se despeguen del Contigo en la Tarde porque ya volvemos con mucho más.